Hola, buenos días a todos y buenos días a los que nos ven por internet también, que ven el mensaje hoy o lo ven otro día. La verdad que un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes. Gloria a Dios por el milagro. La verdad que hoy vamos a hablar un poco de eso. Hoy vamos a hablar del servicio, ¿verdad? Y vamos a hablar de Moisés. Y uno de los temas que vamos a hablar es cómo, y Dios esto me lo ha puesto a mí mucho recientemente y lo he conversado en varias veces que me ha tocado enseñar, es cómo la gente no cree cuando ve el milagro. Uno tiene que creer antes de que el milagro se dé. Porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos y cuando estaba viendo Moisés le pasó exactamente lo mismo. Moisés vio un milagro y aún así no creyó cuando fue llamado. Entonces es importante, es un tema, ¿verdad? Que lo he estado notando mucho, que es que Dios quiere que tengamos fe. Y el servicio es de fe, ¿verdad? El servicio es de fe, porque uno tiene que creer que está sirviéndole a Dios sin importar que uno no vea los resultados hoy, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de Moisés. Bueno, ¿quién es Moisés? Yo creo que todos sabemos quién es Moisés, ¿verdad? Y todos sabemos quién es Moisés por la historia de los 10 mandamientos, básicamente, ¿verdad? Y por la película de Charlton Heston que abre el mar, ¿verdad? De manera increíble, donde tenía los 10 mandamientos, que los tira, y el becerro de oro, y creo que todos conocemos esa historia. Pero la verdad que el llamamiento de Moisés es un momento en el que la gente no necesariamente lo conoce tanto, porque en las películas no se enseña la parte humana de Moisés cuando Jesús lo llama, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa parte que está en Éxodo 3. Hoy vamos a empezar a leer de Éxodo 3, pero para darles un poco de contexto, es interesante que la vida de Moisés está partida en 3 etapas y cada etapa es de 40 años. Los primeros 40 años que Moisés en su vida, que yo tengo 40 años, digamos que los primeros 40 años de Moisés es cuando está con el faraón, cuando está en Egipto y es educado en la clase alta de Egipto, ¿verdad? Esos son sus primeros 40 años. Acuérdense que Moisés también es un milagro, porque cuando van a matar a todos los hijos a todos los bebés israelitas, Moisés es salvado, puesto en el río Nilo y es tomado por la hermana del faraón, y entonces Moisés es adoptado por ella y es criado como de la realeza de Egipto. A los 40 años Moisés comete un error y mata a un egipcio. Entonces el faraón se da cuenta y Moisés tiene que huir de Egipto. Y Moisés huye y hace toda una vida y pasan 40 años en esa vida. O sea, Moisés pasa siendo 40 años pastor, se casa, tiene hijos. Toda su etapa llega a 80 años y en este momento es cuando vamos a leer cuando Jesús llama a Moisés. Entonces el primer punto que quiero darles hoy es que vean qué interesante que toda la historia que nosotros conocemos de Moisés es del último tercio de su vida. Y a veces en el servicio nosotros decimos, puña, yo estoy muy viejo ya para servir en eso. Y vean que todos los milagros que hizo Moisés y todo lo grande que conocemos de Moisés fue hecho a partir de los 80 años. 80 años. Y es la última tercera parte de su vida donde él va donde el faraón, donde él ve las plagas, donde él por su fe abre el mar rojo, donde él recibe y dice que Dios le hablaba cara a cara, que aunque no veía a Dios, porque él no puede ver la cara de Dios, Moisés logra ver la espalda de Dios. Es el único, porque Dios le dice, no puedes ver mi cara porque no hay hombre que pueda ver mi cara porque morirá, pero te dejaré ver mi espalda. Él es el que hace salir agua de una roca. O sea, hace un montón de cosas Moisés, pero lo hace en sus últimos 40 años. Sus primeros 80 fueron formación para llegar a sus últimos 40. Y es interesante que Moisés llega a 80 años. Y en este momento, o sea, yo quiero que ustedes piensen, puña, 80, cuando nosotros lleguemos a 80 años, y si hay alguien aquí que ya tiene 80 años, probablemente uno dice, sí, ya tuve una buena vida. Pero vean que la vida espiritual de Moisés está arrancando a los 80 años en realidad. Entonces no hay razón para la que uno diga, yo no puedo servir en eso. Cuando Dios lo llama a uno, no hay edad. Y Moisés era un pastor que había sido criado como una realeza, pero era un pastor. La mitad de su vida había sido pastor y la mitad había sido realeza. Entonces para él probablemente ya era más reciente la parte de pastor que la de realeza. Entonces vamos a leer Éxodo 3.
Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios, que ese es el monte Sinaí, ¿verdad? Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manera que de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Egipto ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los egipcios, que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Ok, vamos a hacer un resumen de esos primeros 10. Vean qué interesante, porque Moisés es un pastor y probablemente Moisés había visto quemas. Moisés está en el desierto. Pero lo interesante de esto es que, porque obviamente los científicos siempre dicen que, bueno, eso probablemente fue un efecto que él vio, que algo que se prendió, que era una toxina, que era esto, que era el otro. Pero algo le llamó la atención a Moisés de ese evento, porque él probablemente estaba acostumbrado a ver incendios, pero esa zarza él veía y decía, pues ya no se consume, qué extraño, porque algo a él le llamó la atención y Dios lo llama. Y vean que cuando él llega, lo primero que Dios le dice es, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque en tierra santa estás. O sea, lo primero que él hace es que Moisés reconozca que va ante un momento espiritual y va a un momento en el que va a hablar con Dios. No es un momento cualquiera, no es una zarza que se está quemando por sí sola, sino que va a un momento especial, ¿verdad? Y Moisés dice que se quita y entonces Dios se presenta. Porque hay que entender que de Moisés no necesariamente ellos no tenían a Jesús como lo tenemos nosotros. Entonces él, cuando ve la zarza y él dice, alguien me está hablando, entonces le dice, soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué se presenta así? Bueno, porque esas eran las raíces de Moisés. Entonces para él era muy fácil reconocer que le estaba hablando Dios, ¿verdad? No era nadie otro que Dios mismo el que le estaba hablando. Y Moisés tiene miedo y se arrodilla, porque obviamente él le da miedo ver a Dios, ¿verdad? Porque era un tema de una reverencia que tenía ante Dios muy fuerte, ¿verdad? Entonces vean que Dios le dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo y he visto lo que los egipcios están haciendo. Entonces probablemente Moisés en sus adentros decía, ya era hora, ¿verdad? Porque Moisés, cuando Moisés mata el egipcio, Moisés es desterrado o él tiene que irse, pero él conocía la historia de su pueblo y él conocía que habían llegado por José y que habían pasado muchos años en los que habían sido esclavos, muchos años en los que habían sido esclavos. Y probablemente Moisés dice, ya era hora, pero qué bueno Dios, que ya los vas a ir a salvar. Claro, lo que Moisés no se espera es lo que le dice Dios después. Le dice, te voy a mandar donde el faraón. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que pensó Moisés en ese momento? O sea, Moisés, recuerden que Moisés tiene 40 años, probablemente el faraón que estaba en ese momento, Ramsés, era un par de años mayor que Moisés, porque acuérdense que ellos se criaron juntos y se conocían. Y Moisés se va porque el papá de Ramsés iba a matarlo. O lo iba a encarcelar, lo iba a matar porque mató a un egipcio. Entonces imagínense Moisés en ese momento cuando dice, puña, qué interesante esta conversación. O sea, me va a mandar a mí, que soy un ex convicto, o si quieren verlo así, de Egipto, a sacar a la mano de obra número 1 de Egipto, sacarlos de Egipto. Y es como complicado. O sea, es una situación muy complicada,
¿verdad? Porque uno piensa, sí, claro, Moisés, pero usted abrió el mar rojo. Claro, pero imagínense la conversación que tenía Dios el pensamiento que tenía Moisés en ese momento. Eso es como cuando que Dios le pida algo a uno que uno dice, Dios está medio loco. O sea, es como que le digan a uno, Dios le diga, tenés que cambiar de trabajo. Y uno diga, puña Dios, pero es que tengo deudas. Y Dios, ¿qué voy a comer? Y Dios, ¿con qué sostengo a mi familia? Y Dios, que hay muchas preguntas que va a tener uno en su momento, cuando Dios le pide algo a uno. Y todo eso es válido. Todo eso es súper válido, porque yo no creo, y ahorita lo vamos a ver, yo no creo que la primera reacción de Moisés fue, uy, qué afortunado soy. Probablemente habían más preguntas que cosas buenas, que es lo que él veía en ese momento. Entonces vamos a ver, hay 5 veces, vamos a ver 5 instancias en las que Moisés no está convencido. Y Dios tiene paciencia hasta la última. Dice que hasta la última Dios se enoja con él, porque ya es demasiado. Pero vean todo lo que Dios hace a través del proceso. Y porque yo les digo que el milagro no es el que hace creer, porque Dios le hace un milagro, le hace 2 milagros a Moisés enfrente de él, y aún así Moisés tiene dudas. Entonces vamos a seguir, dice. Entonces Dios le dice, vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí, vean, quedemos ahí en el 12. Entonces vean, le dice, ¿quién soy yo? Es un buen punto. Un ex convicto, soy un pastor hace 40 años, nadie me conoce en Egipto, los israelitas no me conocen. O sea, me fui hace 40 años, imagínense todo un cambio generacional, porque los esclavos tampoco es que vivían 100 años, imagínense las situaciones que estaban viviendo físicas y emocionales. Y entonces le dice, ¿quién soy yo? Y Dios no le dice, es que Moisés, vos sos un superhéroe. Dios le dice, es que yo voy a ir con vos, ese sos vos. Y nosotros a veces somos así. Cuando Dios nos pone a servir, a veces nosotros decimos, puña, ¿seré yo digno de poder dar la palabra? ¿O seré yo digno de poder orar por alguien? ¿O seré yo digno de poder ayudar a los necesitados? ¿O seré yo digno? ¿Saben qué? Es que nosotros no somos dignos de nada, porque nosotros somos pecadores. Nosotros somos dignos por Jesús. Y lo que la palabra dice es que el Espíritu Santo va con nosotros. Que Moisés no conocía al Espíritu Santo, porque Moisés no entendía ese concepto, pero el Espíritu Santo todavía no estaba con el ser humano en ese momento. Pero lo que Dios le dice es, Moisés, es que no es de quién eres, es quién va con vos. Porque yo iré con vos, y le da una promesa y le dice, lo que yo te prometo es que vas a ir y vas a volver a este monte y me vas a adorar. O sea, en otras palabras, Dios le estaba contando el final de la historia y le estaba diciendo, usted va a volver, no se preocupe, no le va a pasar nada, usted va a volver y mi promesa es que usted me va a adorar aquí. Moisés escucha eso y dice, bueno, no queda muy convencido, entonces va a la segunda y le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel y el rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto
para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces vean qué interesante, le dice Moisés, bueno Dios, pero ¿qué les voy a decir cuando me pregunten quién me envía? Y él le dice, dígale que yo soy. ¿Y qué significa eso? Yo soy el que soy. Bueno, Dios lo que le está diciendo es que le va a decir al pueblo de Israel que Él es el Dios de siempre. O sea, que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. No cambió. O sea, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo que los viene a liberar. Y vean qué interesante, hay dos cosas que son bien interesantes. Vean que lo que les dije, siempre presentarse como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de vuestros padres, porque sí, eso era la parte, un tema judío muy importante, que era el mismo Dios el que les estaba hablando. Pero vean que Dios también les dice algo, les dice, los voy a llevar a la tierra prometida, donde sale leche y miel, pero donde habitan los cananeos, los heteos, o sea que Dios cuando les dice, les doy la promesa, pero la promesa está habitada por otras poblaciones. Ustedes van a tener que ir a conquistar la promesa. O sea que cuando Moisés les iba a dar el mensaje, no era un mensaje de decirles, hey, los voy a liberar y todo va a ser una belleza. Todo va a ser una belleza, sino que iban a tener que ir a conquistar. Porque así trabaja Dios. Las promesas se conquistan. Las promesas no caen. Las promesas se conquistan por fe. Porque el tío de Gustavo ayer se sanó por fe. Porque ellos conquistaron esa arteria por fe o esa vena por fe. Así es como trabaja Dios. Es por fe. Porque no es por ver, es por fe. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, pongámonos en la situación de Moisés. Yo sigo pensando, yo soy empático todavía con Moisés. Moisés dice, bueno, me llaman, me encuentro una zarza ardiendo, Dios me pide que vaya a Egipto, donde el faraón, donde el hombre más poderoso que yo conozco, me pide que saque al pueblo, los voy a dejar en la ruina porque no van a tener mano de obra barata. Y tras de eso me dice que el faraón se va a poner de corazón duro, pero que él va a herir a Egipto. Entonces a mí me va a tocar ir a poner la cara. ¿Verdad? Entonces, bueno, Moisés dice, todavía no está convencido. Entonces vean la respuesta de Moisés. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala con la cola. Y extendió por la cola, y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en su seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeran tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiará aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ok. Entonces vean, le dice Moisés, y si no me creen, le dice Dios, bueno, está bien, si no lo creen, vamos a ir a lo sobrenatural. Voy a demostrar mi poder. Entonces le dice, tire la vara y se convierte, o sea, díganme si ustedes no tienen una vara y la tiran al suelo, ¿qué haría uno si ve que se convierte en serpiente? Ahora, un paréntesis, es interesante que si ustedes han visto la historia de Moisés, cuando Moisés llega ante el faraón, él hace eso. Y los magos de egipcios hacen lo mismo.
y la serpiente de Moisés se come a las otras serpientes. Puede ser que para Moisés eso fuera como un acto de sobrenatural, pero que ya él había visto humanos, entre comillas, hacerlo, a magos, ¿verdad? Entonces puede ser que para él no haya sido como, o sea, él haya dicho, hay otros que lo pueden hacer también esto, ¿verdad? Eso, o que los israelitas lo interpretaran así. Entonces le dice, bueno, está bien, no solo eso, métase la mano en el seno, vuelva a sacarla y sale lleno de lepra. Acuérdense que lo vimos con Eliseo, acuérdense que la lepra era la enfermedad, pues ya era lo peor que le podía pasar a alguien en esa época, tener lepra, ¿verdad? Entonces cuando él la saca dice que era blanca, ¿verdad? Si ustedes han visto fotos de lepra o algo, son como llagas. Entonces me imagino que era una lepra muy avanzada la que él se vio en la mano. Entonces le dice, vuelve a meter y sácala y sale sano. Entonces uno diría, bueno, y ya Moisés tiene que creer. O sea, si Dios le está diciendo, haga esas dos pruebas de sobrenaturalidad. Y si Moisés tiene que creer, porque ¿cómo Moisés va a hacer esas pruebas si no cree? Eso es algo muy importante en el servicio también. Usted tiene que creer lo que está haciendo. Porque si usted solo sirve porque le dijeron que sirviera, el Espíritu Santo no va a fluir. Usted tiene que creer que lo que usted está haciendo viene de Dios. Porque si no, usted es un obrero. Pero usted no está dejando que la obra de Dios fluya a través de usted, porque usted no está logrando que eso pase. Entonces, cuando usted esté orando por alguien, puede ser, vea, yo no sé si les he contado, pero a mí una vez llegó un muchacho y me dijo, quiero orar por usted. Nunca se me va a olvidar. Pero el muchacho llegó y me puso la mano aquí. Y cuando oran por uno está acostumbrado a oír lo que la persona está orando. Bueno, este muchacho puso la mano y duró 5 minutos y no dijo una sola palabra. Y terminó de orar y me dijo, gracias, y se fue. Yo no me acuerdo ni la cara del muchacho. Pero ¿ustedes creen que el poder del Espíritu Santo no se puede mover por eso? Si él de verdad hizo una oración en su cabeza creyendo lo que está orando, es que no es por palabras, no es por lo que uno pueda decir o lo que no pueda decir, es porque el Espíritu Santo fluya. Eso es la fe, es que volvemos a la fe. Si usted no cree lo que usted está haciendo, nada se va a mover. Porque es que Jesús dice, es que si usted le dijera a esa montaña muévase, se movería. Es que no es que la montaña se mueva, es que usted cree que la montaña se va a mover y claro que se movería, pero no es el hecho de que se mueva o no se mueva, ¿verdad? Es que es el hecho de que usted crea que se puede mover. Esa es la diferencia. Entonces vean, bueno, uno diría, bueno, y Moisés ya tiene que creerla. O sea, ya Dios le dijo, voy a ir con usted, ya Dios le dijo, vas a regresar a este monte y me vas a adorar en este monte. O sea, le está dando el final de la película. Ya Dios le dijo, yo sé lo que va a pasar, la gente te va a decir que quién soy, entonces vos me vas a presentar, el faraón se va a poner duro, yo lo voy a herir, los ancianos te van a escuchar. Ya Dios le dijo todo y tras de eso te di poder sobrenatural para que vayas a demostrar lo que yo puedo hacer. Entonces llega Moisés y le dice en el versículo 4:10, capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Moisés viene y le dice, por eso que la gente dice que Moisés es tartamudo, ¿verdad? Que era tartamudo. Moisés le dice, vea, yo no soy bueno para hablar, o sea, no soy tardo para hablar. Pero entonces le dice, ay Señor, puña, sí, todo lo que me contás, pero es que no, o sea, ay Señor, mejor busca otro, yo soy lento para hablar. Vean, y la respuesta que le da Dios es una respuesta que, puña, a uno le bajaría la cabeza. Porque Dios le dice, ¿acaso no soy yo el Dios que hizo la boca? ¿Acaso no soy yo el Dios que hizo los sordos e hizo a los mudos? ¿Acaso no te acabo de mostrar que tengo yo el poder para poder hacer una vara en culebra y no puedo yo sanar la lepra en segundos? ¿Acaso no soy yo el que te va a respaldar cuando vayas? Puña, eso es una respuesta. Dios le da una. Ya yo creo que Dios está perdiendo un poco la paciencia con Moisés. Porque ya él, ay Dios, cuando él le dice, cuando le dice, sí, ay Señor, ya como que se está quejando. Ya le está diciendo, ay Dios, es que no, yo no puedo hacer eso, ay Dios. Y ya, entonces ya Jehová ya como que ya está perdiendo. Entonces
tras de que le dice eso, hay dos respuestas que a mí me encantan de Dios a Moisés. Una es esta, cuando le dice, ay Dios, la boca, y la otra es cuando abre el mar rojo, dice que Moisés iba a clamar y Dios le dice, no ores, camina. O sea, no ores, camina, ya está, dele, ya está, dele. No, ya no tienes que rogar más, ya está hecho. Bueno, aquí yo creo que Dios le enseña a Moisés otra vez, le dice, tienes que creer. Porque la boca no es obstáculo. No es obstáculo, Dios iba a poner las palabras. Entonces vuelve y entonces en el 13 le dice, otra vez Moisés, ay Señor, otra vez, ¿verdad? Vean que Moisés es medio tico, ¿verdad? Porque sí, Moisés es medio tico porque empezó buscando las excusas, ¿verdad? En vez de decir, puña Dios, no quiero ir. Mira, le dijo, Dios, yo te llamo, dame tu número, yo te vuelvo a llamar, hablémonos, nos pongámonos de acuerdo y ahí vemos cuándo hacemos, como buenos ticos que somos. Pero entonces ya llegamos al punto final de Moisés, que le dice, ¿qué era lo que Moisés quería decirle? Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que... Ahora ve, ok, sí, envía por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Vea que ya Jehová se enoja y le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en tu lugar de boca, y tú serás para él en el lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces ven qué interesante, ya Moisés vuelve a decirle, bueno, Dios, es que sabe que yo no quiero ir. O sea, al fin, las 4 preguntas que te hice anteriormente es para llegar a decirte, es que no quiero. Y vean qué interesante, porque el plan de Dios no era que Aarón hablara por Moisés. O sea, si uno se pone a ver, en realidad Dios, si Moisés le hubiera dicho desde la primera, ay, sí, yo voy, Aarón probablemente hubiera ido con él, pero no necesariamente hubiera sido el que hablara por Moisés. Entonces, ¿cuál fue la dinámica? Que Dios le hablaba a Moisés, Moisés le decía a Aarón, contá estas cosas, y Aarón iba y contaba las cosas, porque era como el vocero, digamos, de Moisés. Y Dios lo que también le dice es, o sea, si yo quiero usar a Aarón, uso a Aarón. Es que esto no es de Moisés, era Dios el que iba a hacer la obra, iba a usar a Moisés. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, bueno, si usted no quiere hacer la obra de Dios, Dios va a poner a alguien más. Y yo estoy seguro que Dios probablemente lo haría así. Pero yo les voy a decir algo, Dios no quiere poner a nadie más, Dios quiere poner a la persona que llamó. Porque Dios formó a Moisés durante 40 años. 40 años con el fariseo y 40 años de pastor, para que llegara a sus últimos 40 años listo para poder tomar esta situación. Y aún así él no se sentía listo. Entonces, ¿por qué les traigo este mensaje? Porque yo creo que nosotros tenemos que tirarnos al agua a veces en las cosas de Dios, ¿verdad? Y a veces uno puede poner muchas excusas. Puede ser que usted no diga que es tartamudo o tartamuda. Puede ser que usted diga estoy muy ocupado o estoy muy ocupada. O puede ser que usted diga no, es que tengo otras cosas más importantes en este momento que hacer. O sea, no tengo el tiempo. O soy muy joven. ¿Cómo voy yo a empezar a llevar la carga de tener que hablarle a la gente de Dios? O soy muy viejo, o soy muy vieja, o ya mi momento pasó. Moisés tenía 80 años. Y a los 80 años tuvo que ir a encarar al faraón. Tuvo que salir, caminar 40 años en un desierto. Y no vio la tierra prometida. O no pudo entrar, sí la vio, no pudo entrar a la tierra prometida. 40 años, los últimos 40 años de su vida fueron los mejores 40 años de la vida de Moisés, porque vean, no se sabe, o sea, la mayoría de la gente dice que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Hay gente que dice que no, como siempre, eso siempre es debatible. Pero no importa quién lo haya escrito. Vean qué interesante que los primeros 80 años de la vida de Moisés son 4 capítulos. El resto de la historia de Moisés es todo el Éxodo y todo el Levítico y todo lo que Moisés hizo. Porque la persona que lo haya escrito, fuera Moisés o fuera otro, entendía que la parte importante de la vida de Moisés empezó cuando él empezó a servir a Dios. Ahí fue cuando
lo más importante, la biografía de Moisés, si queremos verlo así, fue cuando empezó a servir a Dios. Ojalá que nuestra vida sea así y ojalá que empecemos a servir ya. Y ojalá que empecemos a servir, no necesariamente tiene que ser en la iglesia, o sea, no necesariamente tiene que ser en este lugar. Puede ser que Dios lo llame a usted a servir con los necesitados, como vimos ahorita, o puede ser que lo llame a servir orando por los enfermos, o puede ser que lo llame a usted a servir llevando comida, llevando el evangelio, llevando esperanza, lo que sea, pero empiecen a servir, porque el que no sirve, no sirve. Qué interesante, nunca había pensado en eso. El que no sirve, sí, dentro del reino de los cielos, no digo que no sirva, no me malinterpreten, no se trata de ese mensaje, porque sigue siendo hijo de Dios, pero no está explotando el potencial que Dios le dio. Porque si Moisés se hubiera quedado siendo pastor, el pueblo de Israel hubiera seguido sufriendo en Egipto. Y para Moisés el servir no fue fácil, porque Moisés llegó ante el faraón, y el faraón, imagínense cuando lo vio, y lo primero que le dijo Moisés fue: Dios me dijo que te viniera a decir que liberaras a tu pueblo. O sea, el faraón probablemente se rió. Y después hay 10 plagas tuvieron que pasar para que el corazón del faraón se quebrantara y dejara ir al pueblo de Israel. Y los deja ir y después los empieza a perseguir. Y después llegan al Mar Rojo y están encerrados en el Mar Rojo y se van a morir. O sea, imagínense pasa el Mar Rojo, llega Moisés al monte Sinaí, baja con los 10 mandamientos y se encuentra el pueblo con un becerro de oro haciendo adoración. Moisés se enoja, tira las 2 placas, tiene que volver a escribirlas él, tiene que volver a hacerlas. Dios le dice: hágalas y vuelva donde mí. Él le habla cara a cara. Moisés le dijo: me gustaría ver tu gloria. O sea, hay toda una historia después de eso, ¿verdad? Si uno siguiera leyéndola. Pero todo empezó con la duda de Moisés. O sea, Moisés empezó con duda. Su ministerio empezó con duda. Entonces, no se sientan mal si ustedes tienen duda. Pero hay 2 caminos. Una es quedarse congelado diciendo solo excusas, como Moisés hizo 5 excusas. Nosotros podemos hacer 25 probablemente. 5 excusas hizo Moisés para ir a confrontar al hombre más poderoso de la tierra en ese momento que él conocía probablemente. Nosotros podemos decir que Dios fue injusto, nosotros podemos decir que la vida es muy dura. Y sí, como dijo Gustavo ahora, hay días difíciles y muy difíciles. Y hay días que uno dice: puya, ¿en qué momento me levanté? ¿En qué momento me levanté? Pero yo les digo una cosa: la primera promesa que Dios le hace a Moisés es: yo voy a ir con usted. Dios nunca va a abandonar a alguien que hace el ministerio y lo hace de corazón. Alguien que de verdad está conectado con Dios y alguien que de verdad tiene un corazón dispuesto, Dios siempre lo va a respaldar. Puede ser que usted no tenga las mejores palabras, puede ser que usted no tenga la mejor vocación, pero Dios los va a respaldar. Y eso hay que llevárselo y dejar de poner excusas, porque ahí afuera hay mucha necesidad, muchísima necesidad. O sea, es increíble lo que está pasando en el mundo, es increíble cómo la vida no está valiendo nada, es increíble las redes sociales, están envenenando a la gente. O sea, los comentarios que se ven ahí, las cosas que se hablan, las cosas que se discuten. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento con lo que está pasando allá afuera. Pero va a llegar el momento en el que nos vamos a tener que enrollar las mangas y vamos a tener que servir. Vamos a tener que servir porque obreros se van a necesitar siempre. Y no es solo de los pastores, no es solo de la gente que está en el grupo de adoración, no es solo de... Lo hablábamos aquí, necesitamos gente que ore, porque la gente está dejando de orar. La gente está dejando de orar. Y lo hablábamos, la generación, cuando me tocó a mí, la generación de los baby boomers, la gente que nació en los 50, en los 40, en los 60, es la gente que ora, pero las generaciones nuevas no están orando. Necesitamos ministerios de oración, necesitamos ministerios que intercedan por la gente, porque no está ocurriendo. Y la oración es poderosa, y la oración con fe es más poderosa todavía, pero se necesita fe, se necesita disposición y se necesita dejar las excusas de lado.
Si un gran hombre como Moisés, porque fue un gran hombre, que después lo mencionan en el Nuevo Testamento como un hombre de fe, como uno de los campeones de la fe, como uno de los hombres que estuvo en conversación con Jesús. Acuérdense que en algún momento lo vieron con dos personas y era Moisés y Elías, que Jesús estaba hablando, que se transfiguraron. Si un gran hombre como Moisés tuvo duda, ¿ustedes creen que nosotros no podemos tener duda? Por supuesto que sí. Pero lo importante es que esa duda se la demos a Dios y nos dejemos de excusas. Porque si seguimos con excusas, va a pasar el tiempo y llegará el día en el que ya será muy tarde. Y probablemente la gente que íbamos a bendecir, Dios llamará a otra persona que los bendecirá. No me cabe la menor duda. O sea, no me cabe la menor duda que Dios le va... Si Dios nos puso a hablarle a alguien de Dios, el plan de salvación, y nosotros nos dio miedo, yo estoy seguro que Dios va a poner a otra persona para que esa otra persona tenga oportunidad. Después nosotros, que no tomamos la oportunidad de hablarle, tendremos alguna conversación con Dios. Pero la persona no se va a ver afectada porque estoy seguro que Dios no va a castigar a alguien por nuestras dudas. Eso lo tengo clarísimo. Pero nosotros necesitamos ser valientes, así como lo fue Moisés. Entonces yo los invito, ya para ir cerrando, yo los invito a que si Dios los ha llamado a ustedes a algún ministerio, o Dios los llamó a ustedes a servir en algo, y tal vez ustedes lo han tenido en su corazón por mucho tiempo, y tal vez les ha dado miedo, tal vez les ha dado pereza, tal vez les ha dado duda, tal vez les ha dado incertidumbre. Cualquiera que sea la razón, póngasela a Dios y entréguele eso a Dios y empiece a servir paso a paso. Porque Moisés no sabía lo que iba a pasar, aun cuando Dios le dio la promesa, y tal vez Dios a usted le ha dado promesas. Dios ya le contó a usted el final de la película, pero aún así usted tiene dudas en su corazón. Y Moisés, Dios le contó, Dios de su boca le contó el final de la historia. Y aún así Moisés tuvo 4 preguntas más para llegar a decir, manda otro. Y yo estoy seguro que un minuto antes de Moisés ser tomado por Dios y estaba viendo la tierra prometida, probablemente él dijo, todo valió la pena. Los 40 años en el desierto, todas las veces que le decían, Moisés, no estábamos mejor en Egipto, ¿por qué nos viniste a hacer morir en el desierto? En Egipto teníamos carne, por lo menos. Claro, tenían carne, pero tenían chilillo también, eso es que se les olvidaba. ¿Ustedes creen que Moisés muchas veces estuvo cansado? Muchas veces seguro no llegó ante Dios y le decía a Dios, estoy harto, estoy cansado, llevar esta carga no es fácil. Y llevar un ministerio no es fácil. Ser un obrero de Dios no es fácil. Porque siempre va a haber alguien que va a hacer un comentario en el que uno va a decir, bendiciones hermano o hermana, pero que Dios lidie con usted. ¿Usted cree que ser pastor es fácil? ¿Usted cree que venir todos los domingos a la iglesia, tener que estar llevando consejería, tener que estar orando por la iglesia, ¿usted cree que es fácil? No es fácil. No es fácil. Entonces, si usted dice, tal vez no, lo mío no es ir a sacar al pueblo de Israel, bueno, tal vez lo suyo es orar por la gente que está haciendo la obra. Empiece a orar entonces y empiece a pedirle a Dios que le enseñe dónde tiene que servir usted. Porque tal vez usted tiene que servir en su trabajo. Tal vez usted tiene que empezar a llevar las buenas nuevas a su trabajo. Tal vez usted tiene que llevar las buenas nuevas a su casa. Tal vez usted tiene que llevar las buenas nuevas a su barrio. Tal vez usted tiene que llevar las buenas nuevas al extranjero, porque tiene que ser misionero o misionera. No sé. Pero no se vale quedarse en decir, ay Dios, es que no sé, ay Dios, es que Moisés no sabía lo que iba a pasar. Y podemos contar muchos ejemplos más además de Moisés. Pero Moisés no sabía lo que iba a pasar, aun cuando Dios le había contado el final de la historia. Entonces les pido que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos quite cualquier temor, cualquier vagabundería, cualquier pasividad que tal vez ha venido a nuestras vidas y que tal vez ha hecho que perdamos el rumbo, que perdamos esa hambre de servirle al Señor y de tener esa relación con el Espíritu Santo día y noche. Entonces les pido que cerremos nuestros ojos, por favor. Oh Padre Celestial, estamos ante tu presencia hoy para darte gracias por este día, Señor. Yo te doy gracias, Señor,
por el ejemplo de Moisés, Padre. Porque Moisés era un hombre, Señor, que fue de agrado ante ti, Señor, pero fue un hombre que tuvo muchas dudas, al igual que tenemos todos nosotros, Padre. Y aún así, Señor, tú le diste una promesa y tú lo respaldaste, Señor, y él hizo grandes y maravillosas cosas por el pueblo de Israel en tu nombre, Padre. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Yo te doy gracias por esos ejemplos, Señor, porque la Biblia nos enseña, Señor, que esas personas que hoy vemos como grandes líderes y grandes personas tuyas, Señor, eran seres humanos como nosotros, Padre. Eran personas, Señor, que la única diferencia fue que tomaron una decisión, y esa decisión fue seguirte a ti, sin importar lo que pudiera ocurrir, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por eso. Y Padre, yo te pido por esta congregación, Señor. Yo te pido por cada persona que está aquí, cada persona que va a escuchar este mensaje, Padre. Yo te pido, Señor, que tú traigas un avivamiento a sus vidas, Señor. Y que, Señor, si tú los has estado llamando para que sirvan en el nombre tuyo, Señor, yo te pido, Señor, que tú los vuelvas a levantar, Señor, y que ellos puedan dejar toda excusa, Señor, toda pasividad, toda que si están adormecidos, Señor, en el Espíritu, Señor, que tú los levantes en el nombre de Jesús, Señor. Que el Espíritu Santo venga y visite esos corazones, visite esas mentes, visite esos cuerpos, Señor. Y que toda pereza sea quitada en el nombre de Jesús, Señor. Todo temor sea quitado en el nombre de Jesús, Señor. Y si fue el pecado el que llegó a la vida de ellos, Señor, y el enemigo vino y les empezó a hablar al oído de que ya no eran dignos, Señor, de que ya no podían servir, Señor, y ya ellos fueron restaurados en el nombre del Señor, Padre. Que seas tú, Señor, el que empieza a levantarlos, Padre, para que empiecen a seguir caminando con tu mano, de tu mano, Señor, y puedan empezar a servir nuevamente, Señor. Porque yo declaro que los dones y los talentos, Señor, de esta iglesia van a empezar a salir, Señor, y van a empezar a manifestarse de una manera diferente, Señor. Y muchas personas van a ser impactadas, Señor, porque Moisés impactó a un pueblo entero, Señor, a una nación entera, Señor. Así, Señor, será esta iglesia, porque mucha gente podrá caminar, porque habrá un avivamiento del Espíritu, Señor, dentro de ellos, y ese temor será quitado, Señor. Será quitado, Señor. Y si tú los has llamado a hacer cosas, Señor, que hoy se ven locas desde el punto de vista humano, Señor, yo te pido, Señor, que tú le sigas hablando, Señor, y que tú sigas tocando ese corazón para que esa fe pueda seguir creciendo todos los días, Señor, y que el día de mañana puedan tomar la decisión que tú les diste, Señor, que fueran a tomar, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú vas a hacer, Señor. Yo te pido también por las personas que fueron servidoras en algún momento, Señor, y que tal vez fueron defraudadas, Señor, por algún líder, Señor, y que eso hizo, Señor, que su corazón se hiriera, Padre, y que tal vez, Señor, vieron un mal testimonio, Señor, y eso hizo que entrara a duda la vida de ellos, Señor. Yo declaro que el día de hoy, Señor, esos corazones son restaurados en el nombre de Jesús, Padre. Porque, Señor, las cosas que hacemos, las hacemos para ti y por ti, Señor. Y no es a los hombres a los que nosotros seguimos, Señor. Nosotros seguimos al Dios, al yo soy, Señor. Al Dios que es, fue y será el mismo siempre, Padre. A ese Dios poderoso, Señor, que podía hacer que la mano de Moisés tuviera lepra y después no, Señor. Ese es el Dios que nosotros creemos. El Dios que cuando dice vas a volver a este monte y vas a adorar, nosotros creemos que será el desenlace, Señor, que tú harás, Padre. Gracias te doy, Señor, por todo. Y gracias te doy, Señor, por la gente que va a salir de aquí a impactar a muchos otros, Señor, a muchos otros, Padre, porque la necesidad está, Señor. Hay mucha necesidad de obreros, Señor, hay mucha necesidad de luz en este mundo, y yo declaro que aquí habrán muchos servidores que serán luz, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por los niños de esta iglesia también, Señor, y niñas de esta iglesia, Padre, porque desde pequeños ellos empezarán a ser servidores tuyos, Señor, y desde pequeños ellos empezarán a hacer luz en esta tierra, Señor, porque ya lo son, Señor, y tú sembrarás la semilla en buena tierra, Señor, y esa semilla crecerá, y esa semilla crecerá como árbol fuerte que dará fruto, Señor, y dará fruto en abundancia, Señor. Gracias por esa nueva generación, Señor. Gracias por esa nueva generación que impactará al mundo, Señor, porque ellos verán cosas aún mayores, Señor, en el Espíritu, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por este día, Señor, y gracias, Señor, porque en fe, Señor, todo es posible, Señor, porque en fe, Señor, todo puede ocurrir, Padre, porque tú eres un Dios, Señor, que recompensa la fe que podamos tener en nuestras vidas, Señor.
Así que podamos creer, Señor, sin que aún veamos, Señor. Ese es el gran privilegio que tú nos das, Señor. Todo te lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.